bienvenidos una vez más a El Método, conducido por quien les habla, Rafael Jiménez, y en la producción general Cecilia Paterno. En el episodio de hoy estamos con Paola Martínez Chinazo, quien es profesora de Educación Superior, es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Rosario, tiene 3 libros escritos de poesía, 2 de ensayos y se dedica a algo que es muy interesante para todos los escritores, que es la edición. Paola, ¿cómo te va? Un gusto recibirte en el método. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora contame un poco de vos, de dónde venís, procedencia, hincha, leprosa, me imagino, muy leprosa. No, ahí te equivocas. Ah, mirá, bien, Soy de Rosario y nosotras decimos somos de Rosario Central, por supuesto. bien, perfecto. Contame un poco de tu formación y antes de llegar a la escritura, antes de llegar a la edición, hablé un poco de eso. Bueno, yo estudié 4 años para ser profesora de lengua y literatura. En ese momento yo sabía que me gustaba leer, que tenía cierto interés por la escritura, pero no me dedicaba, digamos, de una manera eh, continua. Creo que la lectura sobre todo me viene por el lado paterno. Siempre tengo esos recuerdos de ver a mi papá leer. Si bien eran novelitas de lejano oeste, estamos hablando de finales de 1980, era la actitud, ¿no?, de verlo leer. Y bueno, yo creo que un poco viene de ese interés desde ese momento. Eh, Y cuando terminé la secundaria, estaba segura de que, bueno, lo que más me interesaba era la literatura. Eh, Me gustaba enseñar. En ese momento estaba al frente de unos grupos de la Iglesia Católica, eh, cosa que al poco tiempo abandoné cuando empecé a estudiar. Pero bueno, se combinaron esas ganas de enseñar y la lectura, y bueno, estudié esos 4 años, después me metí en la facultad, hice otros 4 años, y ahí un poco el panorama de la lectura se me presentó más a nivel general, ¿no?, lo que uno conoce como literatura universal. Eh, y de a poco mis intereses, digamos, que se fueron acercando más a mi ámbito de vida, que es la ciudad de Rosario. Tuve la oportunidad que se había encargado de buscarlas, de hacer un acercamiento, digamos, particular a esa parte de la historia de la literatura de Rosario, que tenía como protagonistas a Jorge Isaías, a Alejandro Pidelo y a Guillermo Colucci. Estamos hablando de todos hombres que después siguieron escribiendo, que fueron muy conocidos, eh, que hicieron carrera, algunos en la facultad porque ejercieron la docencia, pero sobre todo siempre siguieron escribiendo, excepto Guillermo Colucci, que se dedicó más a la filosofía. Pero bueno, para mí ahí había como una deuda pendiente. Yo tenía que investigar algo y eso era cercano a mí, así que tuve la oportunidad de ver esas revistas, de trabajar con ellas, digitalizarlas, y de hacer un pequeño ensayo que fue mi tesis. A raíz de eso, Jorge Isaías me presentó a Alejandro Pidelo y él fue quien me acompañó, digamos, en esa lectura, y quien después me ofreció llevarlo al formato de libro. Y ahí también se despertó este trabajo que estoy haciendo ahora, que es el de la edición, porque Alejandro Pinelo también ha tenido y tiene proyectos editoriales particulares Ahí va. con otros escritores y escritoras de la ciudad. Así que digamos un poco, eh, una cosa fue llevando a la otra, casi como si no me diera cuenta. Bien.
O sea que el primer acercamiento me dijiste de tuyo con la literatura vino de parte de la línea paterna, ¿no? Si mal no escuché al principio. Sí, sí, de mi papá, que era un italiano que se vino a la Argentina cerca del 70. Ah, italiano nacido allá, no nieto ni nada. Sí, no, no, no. Vino acá con los hermanos, pasaron por Buenos Aires, pero bueno, no sé por qué motivo, terminaron acá en Rosario. Ah, mira vos. Ahí va. Eh, y cuando, un poco creo que lo fuiste citando, ¿no? ¿Cuáles son los principales autores o obras que influyen en tu vida? Porque cuando uno escribe, ¿no? Más allá de que la poesía tiene una musicalidad propia, me gusta la palabra musicalidad, me la dijo un compañero en una entrevista. Eh, Todos tenemos en la cabeza como personajes, ¿no? Que no se olvidan a la hora de pensar un libro y están latentes. Hay personajes, situaciones, tramas, que están siempre latentes en nuestra escritura de alguna manera. ¿A vos te pasa eso? ¿Cuáles son esas influencias en tu caso? Aunque veo que ya me has citado varios. Em, no sé si podría definirlo de una manera muy sencilla. Como te decía antes, si bien ahora estoy trabajando más a un nivel editorial y local, eh, me llama mucho la atención la cuestión de la lectura, leer, me encanta. Que me acerquen, el nombre que me den, de alguna escritora o escritor, leo. Que me interesa tanto lo que trasciende a nivel nacional, por más que sea una traducción y uno sabe que ahí no está leyendo fielmente en la mayoría de los casos lo que ese escritor o escritora ha escrito, pero bueno, tiene de todas maneras un acercamiento hasta lo nacional y hasta lo más cercano, ¿no? Lo local, lo de Rosario, de toda esta gente que o nació acá o se instaló acá o tuvo una estadía y pudo desarrollar esa parte creativa que tiene que ver con la y lo hizo justamente acá en la ciudad de Rosario. Creo que sobre todo me interesa encontrarme en las escritoras. Eh, Me ha pasado que he escrito cosas o que pienso y que quizá después lleva una escritora y me encuentro como conectada de alguna manera. No sé, me gusta mucho Irma Peirano, eh, las mujeres también que escribieron en los años 70, 80, junto a estos escritores que te nombraba antes, como Malena Siraza o Concepción Bertone, son escritoras muy potentes. Y en ese sentido también me llama la atención ese recorrido que han hecho las mujeres por las letras acá. Y tengo un interés ahí puesto y he hecho cierto acercamiento, digamos, a ese mundo, pero todavía no está, si se quiere, sistematizado. Pero me gusta mucho leer escritoras mujeres. Ahí va. Y bueno, con Jorge Isaías, por ejemplo, conocí la literatura de Amelia Biagioni, de Ida Vitale, de Elmira Agostini, eh, qué sé yo, nombres que quizá si no hubiese estado en ese momento siendo parte de ese taller de lectura no me los habría cruzado. Claro. Claro, tiene que ver
también te pone un poco en el lugar de develar si realmente lo tuyo es escritura o no, ¿no? Uno siempre se va a comparar, digo, con los grandes, o va a tratar de tener eso como norte. Pero yo creo que todo escritor, en primer lugar, tiene que ser un gran lector, y si puede combinarlo con esto del interés constante por, no sé, no solo el mundo literario, sino también por conocer, ¿no? Sí, sí. Precisamente hace 2 años empecé a estudiar filosofía, que también es otra cosa que siempre me llamó la atención. Digo, y ahí también hay todo otro mundo de pensadores, gente que ha reflexionado sobre cosas muy importantes para la humanidad. Sí, 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 sobre todo las corrientes, tanto modernas como postmodernas, que son la dicotomía reinante. Va, en realidad la dicotomía reinante entre platónico y aristotélico, pero bueno, es eso, esa es otra discusión, eso ya dentro del campo de la filosofía. Vamos al método chinazo, si es que hay un método. ¿Qué metodología de trabajo implementás para tus libros? Para decir, bueno, te levantás a la mañana, tomás un café, arrancás, lees, preparás borradores, salís a caminar, corres, ¿cómo organizás esos elementos? Si es que escribís a la mañana, quizás ni siquiera escribís a la mañana. Sí, generalmente me molesta mucho cuando me pasa, cuando me estoy por dormir, que se me viene una idea, quizás son 2 o 3 líneas, y las tengo que escribir porque si no es como que se me van. Un par de veces intenté dejarlo para el otro día y no Y aparece no, ni por casualidad. Así que cuando vienen esas pequeñas ideas, las suelo anotar, como que tenga a mano, si está el celular, si hay un lápiz, un papelito. Eh, y después quizá merezcan tiempo, trabajo y cierta reflexión como para que se desarrolle, ¿no? Y otras veces no, suele aparecer el texto completo. De todos modos, mis poemas no son muy largos, tengo pocos poemas, eh, pero son más bien, si no breves, medianamente. claro, viste, pero Y por ahí bueno, armás, tenés un esquema para trabajar. Uno no trabaja de manera así, a lo que pinte, sino que quizás decir, bueno, hago esto, lo tengo que anotar de esta manera, lo anoto 3 veces, lo anoto 17 veces, lo paso a un Word. Viste que uno tiene mañas, mañas de trabajo, y eso forma parte de la metodología de uno para trabajar también. claro, se diría que lo primero que sale encuentra lugar o en un papel, en el celu, como te decía, eh, y trabajo un poco en papel, después lo paso en la computadora. Si tengo que pensar, por ejemplo, en los 2 primeros libros de poemas que pude editar, te diría que fueron más bien, el primero, bueno, más o menos lo que escribí como en una primera etapa donde ya me planteé, bueno, voy a escribir y voy a publicar. Esto tiene que ser medianamente bueno. Claro. Así que ponerle de 3 pequeños libritos que yo tenía pensado sacarlos así, quedó uno solo, o sea que más de la mitad quedó afuera. Y fueron como en el afán de recopilar. El segundo quizás ya se presenta como una especie de 2 etapas. Quizás se comparten algunos temas entre el primero y el segundo libro. El primero se llama Primeras Palabras, también como pidiendo disculpas por esas primeras palabras, porque quizá no hay cosas muy sofisticadas o interesantes, como suele pasarle a la mayoría de las personas que se dedican a esto, que siempre el primer libro está ahí como en una zona de arrepentimiento de haber sido publicado. Y el segundo, quizá con un poco más de conciencia, fue editado, ese lo edité yo, con mi sello editorial. Y el tercero sí muestra como una temática, si se quiere, se llama Palinsespo. Y coincidió también con una época en que yo me dedicaba a dibujar, no sabía bien por qué, pero
fue como un año donde los poemas estaban acompañados de ciertos dibujos. Y bueno, fue así como los presenté en formato papel. Cada uno de esos libritos llevó un dibujito que yo he hecho a mano prácticamente en el mismo lapso de tiempo. Y bueno, fueron juntos. Y también hay como una temática y como una idea. Como que uno no es quizá algo contundente y definitivo, sino que se presenta como una suma de varias no sé, capas, por decirlo de alguna manera. Y a veces se presenta contradictorio, a veces más, no sé, casi discutiendo con uno mismo, diría yo. Ahí va. Sí, incluso a veces pasa que cuando uno estás armando un libro, ya sea en novelas, por ejemplo, ocurre que muchos comportamientos de uno emergen en el libro y lo que uno tiene que evitar. Decir, che, pará, no puedo escribir sobre mí de manera inconsciente, sino que tiene que haber otra sustancia ahí. De que por lo menos que lo charlaba con otros autores y me decían, pasa muchas veces eso. ¿Qué sensaciones te generó tu primer libro, terminarlo? Así, bueno, de esos tres libros, decís, bueno, este proceso de trabajo se terminó. ¿Cuál fue el sentimiento atrás? Seguramente que fue algo interesante, una experiencia, ¿no? Pero es como que también no solo me pasó con ese libro, sino con casi todo con lo que trabajo, es que cuando está impreso yo es como que yo estoy en otra etapa o estoy pensando en otra cosa o ya no me encuentro del todo en eso que está ahí. Hay como un desfasaje quizá entre eso que sale, que lo encuentra otro y lo que por lo menos yo estoy viviendo. Pero bueno, siempre es bueno poder sacar y mostrar un poco lo que uno hace. Pero digamos que yo siempre estoy como más pendiente de lo que va a venir, de que eso que ya fue, digamos, ¿no? Claro, claro. No, ni hablar. Bien. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las revisiones de cada libro? ¿Le más? O sea, el primer libro, por ejemplo, está bien. Lo sistematizaste. ¿Cuántas vueltas le fuiste dando? Si es que le diste muchas vueltas, capaz que lo miraste una vez y lo deciste, bueno, esto ya está. Yo pienso que en este último, no te hablo ya de Palincesto, sino otro que está casi por ser terminado. Creo que se va a llamar Ultimátum. Ultimátum. Sí. Creo que a este último es como que le estoy dedicando más tiempo. Y creo que cada vez puede llegar a pasar eso con lo que siga de acá en más, ¿no? Como que uno o se vuelve más perfeccionista o, no sé, trata de que quede todo lo mejor posible y de detectar algo que no corresponde, que quizá en una primera lectura, segunda, tercera no se ve. Por ese mismo motivo también a veces es bueno dejar reposar el material y volver a retomarlo después de 3 semanas o un mes, porque el hecho también de trabajar constantemente con lo mismo quizá te saca cierta objetividad o no sé, uno ya lo hace quizá de manera automática y dejándolo un tiempo probablemente lo veamos de otra manera. Puede ser un buen punto también para ir como superándose o, no sé, haciendo las cosas un poco mejor o delineándolo como de verdad uno pretende hacerlo. Quizá hoy, sobre todo, uno lo ve muchas veces todo el tiempo en las redes, ¿no? La preocupación es publicar todos los días algo nuevo y diferente
y quizás todo lo mismo lo que uno va haciendo casi así sin pensarlo, no pasa solo por el hecho de compartirlo. Digo, quizá hay que dejar reposar y esperar, que es algo que no se suele hacer en estos tiempos, ¿no? Todo tiene que ser rápido ahora y distinto y nuevo y hay una vorágine de todo, no solamente de textos, de imágenes, y bueno, no sé, no está mal parar un poco, reconsiderar, pensar, y que el texto sobre todo vaya tomando la forma que se merece. Digo, ningún texto es igual a otro y ningún libro tampoco debería ser lo mismo que el anterior. No, ni hablar, más si uno toma, por ejemplo, referencia de la naturaleza, para que se desarrolle una planta, para que tenga frutos es algo que lleva tiempo, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Y esos tiempos no se respetan, porque hay algo que se llama la policronía, que lo trabaja Carlos Escolari, un profesor de la Universidad de Barcelona, de que estamos viviendo tiempos superpuestos, no hay un tiempo monocrono, no hay una monocronía, no hay una linealidad del tiempo, sino que estamos dentro de muchos tiempos a la vez y nada de eso se condice con nuestra experiencia humana en realidad. O sea, y ahí se cae en un proceso de insatisfacción porque no se llegan a cumplir todas las expectativas que demanda una red social, por ejemplo. Ujú. Yo te quería preguntar algo que se me pasó. Es el hecho de... Vos hablaste de escritoras. ¿Notás alguna diferencia cuando escribe una mujer, cuando escribe un hombre? En los textos. ¿Ves algún tipo de diferencia? ¿O hay algo, o hay similitudes que en los personajes, en las tramas, en la estética? Y esa es una de las preguntas que yo también me hago y por la cual me interesaría ahondar en la investigación, si se quiere, o en una lectura más bien crítica de las escritoras, por lo menos de acá, de Rosario. Pero yo creería que en un principio sí, eh, quizá hay más temáticas eh, o ciertas temáticas que para las mujeres son más afines que para los hombres, ¿no? Eh, y al revés, eh, buscando por ahí quién ha sido la primera mujer que hable de lo social, por ejemplo, o lo político en poesía. Y hay un desafío ahí para encontrarla, ¿no? Quizá o en la misma contemporaneidad, uno podría citar a dos o tres o más escritores hombres y quizá menos mujeres, no sé. También tiene que ver con una cuestión de época, todo eso, ¿no? Hoy quizás está todo un poco más igualado, pero no así hace 30, 40, 50 años atrás. Quizá también esto habría que pensarlo encima de los tonos. Quizá hay un tono particular en la poesía de las mujeres y creo que es en donde yo por ahí más me encuentro, en una poética de hombres. Claro, Eh, pero bueno, es una cuestión que también uno tiene que profundizar en el tema como para dar una opinión final. claro. Un estudio de campo. Claro. Eh, a ver, este es un tema, es una pregunta que yo me hago en realidad. Viste que estamos en un contexto, justamente hace un rato hablábamos de vertiginoso. Todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser ya, just in time. ¿Cómo ves la relación de la IA con la escritura? O sea, ¿favorece o es contraproducente para quien quiere escribir? Yo nunca la usé, así que no te sabría decir. Sé que hoy es como una herramienta que está ahí, a disponibilidad, es algo que en teoría te facilita las cosas, pero no sé hasta qué punto y particularmente no me interesa meterme con la IA. De hecho, nunca la usé. Eh, yo
prefiero que salga algo más de mi parte, pueda haber de creatividad o, no sé, de reflexión que recurrir a eso. Pero quizá alguien le pueda servir, me pueda ayudar. Bien. ¿Hay alguna relación entre lo político, por así decirlo, y la poesía? O sea, cuando uno escribe poesía está de alguna manera atravesado por lo político, o político social, por supuesto. Yo creo que sí, que suele aparecer eso. Porque siempre hay climas de época, ¿no? Siempre hay como un periodo histórico que hay climas de época en donde algunas cosas se problematizan, otras no se problematizan o se vuelven a reproblematizar. ¿Cómo se conecta eso con la poesía, por ejemplo? Yo pienso que quizá hay escritores que no le den tanta importancia a eso en su escritura poética y que pueden ser muy buenos poetas. No vas a encontrar lo político ahí, vas a encontrar quizás otras cosas. Y no vas a saber si eso que estás leyendo es del 2024 o el 2020 o el 90. Pero hay otros a los que sí se sienten interpelados, digamos. Bueno, la manera de expresarlo puede llegar a ser a través de la poética. No quita que los primeros no estén comprometidos de otra manera con lo político y lo social. Digo que una cosa no quitaría lo otro. Te digo, sobre todo pensando en los escritores más cercanos. En definitiva, pasaría por una elección. Yo pienso que más importante que un poeta que se detenga en lo político o lo social es más importante que uno como ciudadano se preocupe por eso, ¿no? Y vea la realidad y la acepte y reconozca el punto en el que estamos. Y si puede hacer algo por su vecino o por alguien con quien se cruza, lo haga. Me parece que eso es sobre todo importante. Yo tengo algunas cosas así, esbozos. No, creo que no me metí de lleno con lo político, pero en algún que otro poema puede haber alguna cuestión, digamos, por ese lado. Ahí va. Buenísimo. Bueno, Paola, ha sido un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Me ha encantado charlar con vos. Seguramente volvamos a convocarte para seguir charlando sobre algunos de estos temas. Así que te mando un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a vos y un saludo a toda la gente que nos estaría escuchando. Dale, así será. Que estés muy bien, ¿eh? Bueno, nos hasta estamos luego, hablando. nos vemos. Chao, Saludos. chao.